Estamos en vivo, ¿no? Y en directo ya. Effective Wonder, Matías, Effective Wonder. Bueno, pues un placer teneros aquí a todos ustedes, amigos míos. Voy a coger este tono de conversación que ha cogido Wise de manera absolutamente espontánea. Pues, ¿qué tengo que decir yo de la política de las artes y la economía cultural? Pues básicamente que es una mierda. ¿Qué vamos a hacer, no? En plan, eso es lo primero que tenemos que empezar en todo país civilizado, que las artes no funcionan bien. O sea, yo voy a hablar de España. ¡De España voy a hablar hoy! Porque es mi país, entonces pues nada. La verdad es que no tengo, o sea, me refiero a nivel de leyes, a nivel de como, digamos, la cosa así como esto densa de la vaina, no tengo mucha información, pero from my experience os puedo decir cosas. Pues voy a hacerme un poco de autopromo un segundo, pero viene al caso, ¿vale? Hice un vídeo contestando a un youtuber hace no mucho que decía que es que a los artistas se nos da una paguita, y como se nos da una paguita, pues es que somos unos subvencionados y estamos haciendo propaganda para el gobierno, y solamente porque el Estado nos da dinero. Entonces yo me cago un poco en sus muertos, pero sin decírselo así, se lo dije en plan más suave y con datos, y descubrí muchas cosas haciendo ese vídeo. Descubrí, entre otras cosas, que el PIB cultural en España es del 3% y lo que recibimos nosotros en subvenciones, pues creo que no llegaba al 0,5%. Así que damos como, no sé, como más de 20 veces el PIB que recibimos. Por tanto, quiero que sepáis que además esto, me seguí informando un poco y no es un caso aislado en España. O sea, es bastante normal que el PIB cultural de un país sea mucho más alto que lo que recibe la cultura de ese país en términos de PIB. Mucho más. Shazu, ¿qué es el PIB? El PIB es el Producto Interior Bruto, es decir, la cantidad de pasta que genera eso, y ya está. O sea, la cantidad de pasta que genera la cultura es mucho mayor de la cantidad que recibe la cultura, al repartir luego los impuestos y toda la vaina, ¿sabes? Eso si no es directamente en negro. Bueno, esto sin contar evidentemente actividad en negro, que es la mayoría de la actividad artística, me atrevería a decir. Lo cual me parece bastante terrible por otra parte, pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros. El caso es que me parece que, evidentemente, hablando de economía y política cultural, es un tema que hay que resolver, porque no es normal que se nos acusa a los artistas de recibir paguitas cuando entre las 6 empresas más subvencionadas de España, qué casualidad, que Renault, al menos en 2016, está subvencionada 2 veces. Dime tú qué subvención necesita Renault. Seguro que Renault... Renault es una empresa de coches. La concesionaria de autos, ¿no? Sí. Dime tú qué subvención necesita una empresa. Pues que seguro que una empresa automovilística es una empresa súper al borde de la quiebra y súper empezando en la economía. Que sí, necesita tantas ayudas, tantísimas. No te sé la ironía, hashtag sarcasmo, ¿eh? Entonces, pues así. Y yo ya estoy en modo reventar al mundo y hoy me voy a cagar en todo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, la verdad es que te veo muy calmado, Shazu, últimamente. Estoy súper calmadísimo. No me toquen, diga. Calmadísimo. Está bien el nene está bien el nene, está bien el nene, mira cómo camina, ves que está re bien, ¿Tú cómo lo vives allá en Colombia? Pues fíjate que hoy está chévere el Twitch de hoy porque vamos a tener los puntos de vista de 3 países distintos respecto a las políticas y economía cultural. O sea, aquí, bueno, nosotros tenemos una cualidad respecto a España y es que nosotros vamos atrasados 3 eras, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suceda en España, aquí tardaremos 3 eras en desarrollar o en aplicar esas políticas o esas cosas. Por ejemplo, nosotros hasta hace como 2 años, no, mentiras, hace como unos 3 o 4 años, apenas abrimos un sindicato de actores. Antes no existían sindicatos de actores acá, por ejemplo. ¿Hace cuánto? ¿Ah? ¿Hace cuánto? Hace más o menos 4 años que se iniciaron sindicatos de actores. Cuando los sindicatos de actores, por lo menos en Estados Unidos, existen hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, eso como por empezar a tocar el tema, sin mencionar las políticas que existen para los artistas. Con lo cual, por ejemplo, una cosa que me da bastante ira es que un actor graba una novela, una película o lo que sea y no recibe regalías. Es decir, dentro del contrato está que regala su imagen y sus derechos
para que esa obra sea reproducida las veces que se les dé la gana a los productores sin que el actor o el artista reciba sus regalías por ese trabajo que ya hizo. Distinto a los músicos, por ejemplo, que los músicos sí reciben regalías cada vez que una canción suena en radio. O sea, eso es como solo por tocar el tema, porque hay otro montón de cosas que me parecen terribles, y en esto yo creo que compaginamos con Dani, es todo el tema de la economía naranja y esta mierda que se inventaron, que yo no sé si es que el presidente de acá de Colombia, el supuesto presidente, lo tergiversa y lo manipula a su acomodo, pero bueno, ya ahorita haremos como puntos de equilibrio y demás. Yo dejo a Dani que ya, yo creo que ya me debato. Es que Pues yo no la dejo, ¿eh? Ustedes saben que a mí todo el tema de la política y la economía me genera bastante furor. Es que sí, lo que dices, el tema este de la economía naranja, yo había visto justamente que se implementó, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero obviamente, como todo lo que nos llega acá, como dices, o sea, nos llega tarde y nos llega tergiversado. Y cada quien lo toma como se les da la gana, ¿no? Toman los puntos que les convienen y los puntos que no les convienen, pues los dejan fuera, ¿no? Y justamente, pues acá lo que pasa es que sí hay muchas subvenciones a artistas, pero a mí me molestan un montón. Voy a hablar un poquito de eso, igual lo dejo como ahí. ¿Qué me molesta? Que es muy poco dinero en realidad el que dan, o sea, no te sirve, y no es en la mayoría de los casos te dan un proyecto y lo desarrollas por un año, y te dan dinero por un año, lo suficiente como para vivir ahí más o menos un año, y después se queda el proyecto y ya, no pasó nada, no creció más, muere, ok, ya hiciste tu obra de teatro, tu proyecto que tenías, y luego ¿qué? Ya no hay ningún tipo ni de promoción, ni de apoyo, o sea, no están haciendo que uno, porque creo que sería como lo ideal finalmente, digo, están bien las subvenciones, pero creo que lo ideal sería que uno como artista pudiera seguir con sus proyectos de manera independiente, aunque no recibiera una subvención de gobierno, ¿no? Pero eso no está pasando. O sea, está el proyecto, se queda ahí, ya lo hiciste muy bien, nosotros como cultura ya cumplimos porque ya te dimos dinero, porque ya apoyamos la cultura, muy bien, ahora ya vete para allá y ahora vete tú, ¿no? Entonces, eso es como por lo menos lo que pasa aquí, y yo sí le veo como, o sea, son muchísimos problemas, y es como igual, me imagino que pasa similar en Colombia y en todo el mundo, yo creo, ¿no? Está pues todas estas cosas, o sea, que ya está como muy amañado. Hay muchas cosas que sabemos que son ilegales, o sea, hay muchas cosas que sabemos que fondos, que quién sabe dónde quedan, ¿no? O sea, Sí. que todos sabemos exactamente dónde quedan, pero al mismo tiempo no, ¿no? Entonces, Respecto a eso de las subvenciones que le llaman en España, acá le llaman estímulos o apoyos o becas, o sea, le inventan un nombre dependiendo el poco dinero que haya disponible, le van cambiando el nombre, ¿sí? Sí. Yo nunca me había ganado una beca de creación, ni de nada, ningún estímulo, ninguna subvención de acá de Colombia hasta el año pasado. Para mí el año pasado, a pesar de la cuarentena, fue una buena época porque me gané 3 convocatorias. Entonces, fueron 3 convocatorias, 2 de las cuales no tuve que ejecutar porque eran como apoyos a los artistas, y una que sí es la que estoy ejecutando en este momento, que a propósito se llama Cowork Teatral, es un proyecto que estoy haciendo, pero en este proyecto específicamente me he dado cuenta que primero el dinero que dan en estos estímulos o en estas subvenciones es muy poco, por lo cual uno siempre debe intentar hacer proyectos que queden, es decir, que no te dejen ganancia económica, porque evidentemente no te la van a dejar, porque el Estado te exige que gastes todo el recurso que te dan económico, todo el recurso que te dan económico tienes que gastártelo y tienes que presentar facturas de todo en donde se gastó la plata. Por lo cual, a ti lo que tienes que, digamos, lo que tienes que procurar como artista es que te quede un producto, ya sea una obra de teatro, ya sea una película, un cortometraje, algo que puedas mover en festivales, o una aplicación como lo que yo estoy haciendo, que es una aplicación móvil, para luego explotar ese producto y poder sacar ganancias, sin que estés rindiéndole cuentas luego al Estado de la convocatoria porque ya lo ejecutaste. Es como, digamos, es lo que digo respecto a las convocatorias, a los estímulos.
De hecho, para que sepan, nosotros estamos viendo la posibilidad de aplicar a ciertos estímulos o a ciertas convocatorias o subvenciones como Cámara Negra, pero es específicamente eso que sabemos y una vez revisado que por lo menos, digamos, hay una convocatoria de radio, ¿sí? Que en donde aquí en Colombia ofrecen 7 millones de pesos para ejecutar una convocatoria de radio. 7 millones de pesos no es nada. 7 millones de pesos son como $2.000. Igual ahí si alguien me ayuda haciendo la conversión rápidamente, pero es realmente muy poco, es muy poquito, es realmente muy poco. O sea, ese es el premio por la convocatoria. Y a ese premio tienes que descontarle que la persona que aparezca como representante legal, estoy hablando de Colombia específicamente, que aparezca como representante legal tiene que pagar seguridad social, que por de entrada la seguridad social y pensiones y demás son 270.000 pesos. Es ¿Pero decir, eso es para una persona o para cuánto es? ¿Ah? ¿Eso es para una persona o por cuánto tiempo? No, los 7 millones de pesos es para la agrupación que presente la propuesta. ¿Por Es decir, cuánto? por poner un ejemplo, si lo presentáramos como Cámara Negra, que somos 6 integrantes base, ¿sí? Somos la base de Cámara Negra, somos 6, habría que dividir esos 7 millones de pesos entre los 6, lo que significa que a cada uno le corresponde 1 millón de pesos, quitando 1 millón, es decir, hay que dejar 6 millones para la agrupación y 1 millón para pagar impuestos, para pagar lo que les estaba diciendo de seguridad social, salud, transportes, gastos adicionales, fotocopias, etcétera. Es decir, saldrían 234 euros por persona, en total 16.000 euros. Exacto, y ellos dan ese tipo de estímulos aquí en Colombia para ejecutar en 6 meses. O sea, uno dice, si fuera para ejecutar en un mes, pues todo bien, pero para ejecutar en 6 meses es demasiado poco dinero, porque es el sueldo de 6 meses. Claro, no, pero aquí en un mes con eso no haces nada. Acá tampoco, o sea, No, puedes igual. vivir Acá un en mes Colombia tampoco y ya. haces nada. No, aquí Ya ni es eso. súper. Es que no te Eso da es lo ni que para la pasa. renta. Exacto. Es que no te da ni para la renta con eso. No da. Y eso es lo que pasa aquí con este tema de las convocatorias, o lo que en España le llaman subvenciones. Hay subvenciones mucho más generosas. Antes de la pandemia, por ejemplo, a mí me gusta decir que habían convocatorias que le dejaban, por ejemplo, a los dramaturgos 50 millones de pesos. Es decir, no sé cuántos dólares, pero 50 millones de pesos por escribir una obra de teatro y que sea ganadora es muy bien pago. Ahora, lo que falla, digamos, en este tipo de convocatorias con el Estado es que, por ejemplo, a los dramaturgos que ganan esas convocatorias les prohíben, porque les quitan los derechos de comercialización, les prohíben publicar su libro en editoriales, es decir, ya no lo pueden vender. Es decir, la obra muere. ¿Cómo? Eso pasa aquí en Colombia. Es decir, un dramaturgo escribe una obra, la presenta a un estímulo o a una subvención del Estado. Si sale ganador, al dramaturgo le dan un estímulo que antes de la pandemia eran 50 millones de pesos. Hoy es 20 millones de pesos. Hoy en día es 20 millones de pesos. ¿Y le quitan los derechos de la obra? Sí, ellos Sí, se acá quedan con los también. derechos comerciales de la obra. Los derechos de autor son Sí. intransferibles por ley en todo el mundo. Pero ellos, el Estado, se queda con los derechos comerciales. Ahora, hay un error ahí gravísimo porque el Estado no mueve la obra, es decir, imprime libros y los regala, que me parece bien. Lo malo es que el artista no puede publicar en editoriales, está prohibido dentro de la misma convocatoria. O sea, la obra de él murió. Ponerte más el pie, sí, ¿no? ¿Ves? Entonces es este tipo de cosas que están ahí intrínsecas en cada convocatoria, me parece un fallo gravísimo. Ahora, no les menciono, por ejemplo, las convocatorias de creación. En las convocatorias de creación les dan a los artistas, a las agrupaciones, 20 millones de pesos para ejecutar. Hace poquito revisé una que me dio bastante risa. Yo dije, esto es risible. O sea, de esto, ¿quién vive así? Porque la convocatoria decía lo siguiente: se convocan agrupaciones que quieran hacer investigación, creación y formación en un sector específico de la ciudad. Investigación, creación y formación, y les dan 10 millones de pesos para ejecutar en 6 meses. Imposible. Nah. Sí, eso a mí me parece muy risible aquí en Colombia como tal. Ahora, yo estoy hablando específicamente de Bogotá, que también conozco convocatorias de otras ciudades de Colombia y son similares. O sea, eso es como lo que tengo que decir respecto a la convocatoria. Y dar convocatoria, o sea, y es fácil conseguir ganar una subvención. Te lo digo, no es tan fácil. Porque, por ejemplo, depende de la cantidad de personas que se presenten a la convocatoria. Haz de cuenta que, por ejemplo, hoy en día se publicaron más o menos 10 convocatorias para arte dramático. 10 convocatorias.
Y en solo Bogotá hay más de 300 grupos de teatro que se presentan a la misma convocatoria y solamente hay 2 premios en esa convocatoria. O sea, las posibilidades de que te ganes esa convocatoria son mínimas. Si te lo ganas es porque tu proyecto es muy bueno o demasiado regalado. Yo no sé, la verdad. Yo considero que mi proyecto ganó, el de Cowork Teatral, ganó la convocatoria porque es que está muy bien fundamentado, está muy bien hecho y aporta al objetivo de la convocatoria que lanzaron en ese entonces, que fue en octubre del año pasado, que era la reactivación cultural. Eso también es otra cosa, que las convocatorias aquí en Colombia tienen objetivos específicos, es decir, que los grupos tienen que adaptarse a las convocatorias o subvenciones que lanza el Estado. De lo contrario, te jodiste. Ah, no, es que yo tengo una idea nueva. No, estamos requiriendo esto y punto. Acá lo que suele suceder es que, o sea, estas convocatorias que igual se dan y te las dan año con año, o sea, hay veces que se las dan a la misma persona, ¿no? Entonces, puede que sea el conocido, el amigo o simplemente es el que es más famoso, entonces le dan la convocatoria. Yo, como, no sé si soy muy pesimista o qué, pero yo normalmente no participo en estas porque se me hace un montón de trabajo para poco dinero y aparte, o sea, se me hace como mendigar de alguna manera el dinero que además, o sea, estoy casi 90% segura de que no me lo van a dar, ¿no? Porque no soy amiga de nadie, ¿no? De ahí adentro. Entonces, como que de alguna forma digo, bueno, ¿para qué hago tanto trabajo si con la misma cantidad de trabajo haciéndolo diferente puedo sacar mis propias cosas yo, ¿no? O sea, es como, o sea, se me hace muchísimo más factible y mucho más real, ¿no? Y en cuanto a apoyos, o sea, hay apoyos que uno puede pedir, pero ¿qué pasa? O sea, si yo llego y digo, es que quiero 10,000 pesos mexicanos, que son como, ponle tu $500 más o menos, no menos, como $300 más o menos, para montar mi obra, ¿no? Así yéndome muy poquito dinero, ¿no? Y te dicen, ok, sí, te los damos, porque sí tenemos para dártelos. Uno hace un trato directo, no es por convocatoria, uno va y hace el trato. Te dicen, ok, pero nos tienes que dar con tu agrupación, entonces, 20 funciones gratuitas en la calle, ¿no? Y entonces es como un intercambio, pero a final de cuentas, o sea, ¿estás vendiendo la función en qué? O sea, si son 300, o sea, en 30, no, en menos, como en menos de $30 la función, ¿no? Para todo tu grupo, o sea, es como súper injusto, o sea, sí te apoyo, pero al mismo tiempo es un apoyo que te compro la función, pero te la pago súper mal, ¿sabes? O sea, es como también un abuso. Y lo peor de todo es que hay mucha gente, sobre todo los artistas nuevos, a los que están empezando, que lo aceptan porque dicen, bueno, mejor este dinero que nada, ¿no? Y dices, pero pues a final de cuentas es otra vez no valorar lo que estamos haciendo. Y bueno, ahí lo dejo. Esa es mi aportación por el momento. A mí lo que me da curiosidad es la cara de preocupación de Guaysa después de escuchar a Dani y escucharme a mí. Dijo, ¿ahora qué vamos a decir nosotros, primer mundo? Pues tenemos que decir cosas. Bueno, hay que aclarar que esto no es una competencia de quién está peor, ¿no? Estamos hablando ¿Cómo de las que no? políticas como Aquí tal. hemos venido a morir todos. Cuando estuve viviendo en Alemania, ya que puedo poner un país así desarrollado, no como España. No como Colombia. Pues, aquí, por ejemplo, sí que era otro mundo, porque el Estado apoya y da dinero a el arte como forma de vida, pero es que no es solo Alemania, sino Francia también lo hace, Austria también lo hace, y así te vas a los países del norte, en plan, más aún, en plan, todo de Europa del Norte, es una pasada. Las subvenciones son muy buenas y además no porque sean buenas solo, sino porque consideran que el arte es parte de la cultura y que la cultura hace que la gente quiera estudiar o tenga opinión propia, sea crítico, dígase. Y bueno, ¿y qué más hace la cultura, chicos? Vamos a ver, quiero saber un poco, porque es verdad que todo es una mierda, es que ya lo sabemos todos, pero ¿para qué sirve la cultura? ¿Por qué tienen que darnos dinero el Estado?
A ver, es que eso es un tema. Vamos a ver. O sea, el Estado no tendría. Vamos, es que. Que sí, no, y ahí en Alemania te lo explican Ya. muy bien. Te dicen, Yo el estoy de O sea, no dinero es acuerdo una del con Estado cuestión, y el no Estado es te una lo cuestión de que el con Estado Chato. tenga que darnos dinero. Lo que tiene que hacer el Estado es poner unas infraestructuras económicas que hagan que el intercambio artístico sea viable. Vale, O sí, sea, a mí pero me yo la te he suda que no me preguntado el des por qué. dinero si haces que la gente vaya al teatro. ¿Me explico? 100% de acuerdo con Chato. O sea, Vale. no me des un euro, no lo hagas, no, stop. Pero deja de subvencionar a Renault. ¿Sabes lo que te digo? En plan, Justo, yo quiero aportar Vale. porque estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Lo que yo no, la verdad es que no me había dado la vuelta, pero en uno de los derechos de la UNESCO, por ejemplo, está el derecho a la cultura. El derecho a la cultura y el derecho a que los niños y a que la gente disfrute de las artes, o sea, sí es un derecho humano que está planteado por la UNESCO, ¿no? Y en ese sentido dice, sí, o sea, tenemos que, o sea, tendría que tener una estructura para que funcione estos proyectos, a lo mejor en, no sé, en las grandes ciudades y que sea económicamente viable, y en los lugares a los que no llega tanto esta cultura, tener un sistema para que llegue, porque sí es un derecho, yo no lo sabía hasta después, pero sí dije, es que, o sea, sí es uno de los derechos fundamentales, el derecho a estar en actividades artísticas y culturales, y tendría que tenerlo todo el mundo, no solo la gente que está, pues, de alguna forma privilegiada. vale, pues yo te digo que a la gente le quitas actores, diseñadores gráficos, le quitas directores de foto, le quitas músicos y su vida es una mierda. Porque no tendrías, Claro. para empezar no tendrías Sería algo de aburrida. lo que mucha gente gana dinero, que son anuncios. Porque para anuncios necesitas actores. Pero no se Partimos de ahí. valora, pero eso no se valora, pero ya sabemos que no se... Vale, pero es que es lo que Vale, digo. pues tú me estabas preguntando, ¿qué Mira, puede mira, aportar, ¿Por qué no qué aporta el encontramos arte a la sociedad? soluciones, Le soluciones pregunta, reales? O espera, sea, soluciones a guays. problemas reales. Que, No, chicos, espera, es espera. verdad que yo soy de la opinión y por lo que he vivido, lo que cambia Ahí la te estaba sociedad... contestando. Perdona, pero es que quiero remarcar esto, es que lo que cambia la sociedad no es quejarse de la sociedad, es proponer soluciones. Vale, pero es que la pregunta que me has hecho es ¿qué aporta el arte a la sociedad? Esto es lo que aporta. Vale, sí, pero, Entonces, pero me ¿qué refiero podemos en hacer general, nosotros para cambiar eso? Pues realmente podemos hacer algunas cosas y otras no. ¿Sabes por qué? Porque hay unas cosas que están mal, que son las leyes. Y nosotros no podemos cambiar las leyes. No, si pero están mal podemos las cambiar leyes, nuestras opciones. Pues mira, por ejemplo, está mal. O sea, en su caso ellos no tienen, o sea, tienen un sindicato. Pero en nuestro caso está mal que por ejemplo, las universidades artísticas no puedan ser universitarias. Cosa que vosotros sí podéis, por ejemplo, tenéis. Vosotros tenéis la suerte de que vuestras enseñanzas están regladas a nivel artístico. Las nuestras no. Nuestra administración sigue siendo como de instituto, como si fuera de secundaria. Las oficiales, o sea, las grandes, ¿eh? Las grandes. No, pero la RESAT sí que equivale a un grado de... La RESAD equivale a un grado, pero no es un grado. Porque para que sea un grado tienes que ir con un papelito diciendo mira, tengo algo que es equivalente a grado. Para que sea un grado tengo que ir con otro papelito que me dice que esto equivale a un grado. Es decir, es una manera de decirme a mí que mi educación es de segunda. Hostia, ¿Vale? Ya. Y eso en un conservatorio te pasa igual. Sí, Un conservatorio lo es sé. enseñanza superior de arte dramático. ¿Por qué Y coño? ahora que me voy a meter a diseño de interiores igual, también es un título superior. Pues Son 4 es que años. eso voy. Eso es algo que habría que cambiar. Luego, esto ya lo veremos. Bueno, lo veremos, de hecho, que no lo hemos visto ya. Estoy ahora mismo haciendo una serie sobre el Convenio de Teatro de Madrid y he descubierto muchas cosas. Para empezar, que el sindicato más importante de actores de España, que es la Unión de Actores, no puede hacer nada por nosotros. Porque legalmente no tiene representatividad. Y diréis, ¿por qué? ¿Porque no tiene afiliados? No, porque para que un sindicato tenga representatividad, resulta que lo que necesita es tener delegados de personal y comités de empresa. ¿Eso qué quiere decir? Eso implica que haya trabajadores que tengan una antigüedad de más de 6 meses. ¿Quién coño tiene una antigüedad de más de 6 meses en teatro? ¿Me decís quién? Pues claro, si no tienes gente con antigüedad más de 6 meses, no tienes delegados de personal. Si no tienes delegados de personal y tienes un sindicato, tu sindicato no vale para tomar por culo. Es decir, que es como si no tuviéramos sindicato. Tenemos, porque al fin y al cabo acabas hablando con gente y tal, y bueno, pues al final la Unión de Actores ha hecho un montón de cosas muy buenas, pero realmente a nivel de representarnos no puede. Porque hay leyes que están mal hechas, porque hay una ley que te dice que cosas como la Unión de Actores no pueden representarnos. Entonces ahí no puedes hacer nada más que quejarte. Es más, nos quejamos poco. Nos quejamos de gilipolleces
Y de esto que es lo importante, no nos quejamos. A ver, también dicen que esto también es muy importante, y o sea, lo decía una profesora y lo voy a remarcar, bendita Guadalupe, en el momento en que me lo dijo, y lo dijo a todos, y es que si nadie se mete en política que le guste el arte y que le guste la danza y tal, si no hay un ministro de cultura decente, pues no va a haber subvenciones ni va a haber nada de eso. O sea, y decían, chicos, y es lo que me molaba de ella, que decía, si no os metéis vosotros, no lo va a hacer nadie. Claro. Por eso yo estoy haciendo la serie. Yo por eso estoy haciendo la serie ahora. Para poner en tela de juicio a todas las productoras de Madrid y de España. Esa es mi aportación como youtuber. Pero ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Que luego, por ejemplo, pasa lo de siempre. Yo subo una serie de algo que la gente no busca porque no le interesa, como es el convenio de teatro. ¿Qué ocurre? Que la serie no tiene visitas, por tanto la información no llega a nadie. Por tanto, como nadie sabe que tiene problemas, no lo va a intentar solucionar. Entonces, ¿qué hacemos, guays? ¿Cómo voy yo a casa de cada una de las personas y les grito al oído, te están estafando? ¿Qué hago? No, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hay un punto en que, o sea, yo creo que más que no quejarse hay que elegir de qué nos quejamos, saber de qué nos estamos quejando y a lo mejor hay que plantearse que a lo mejor tienes que estar un tiempecito sin actuar y ponerte a leer cómo coño se hace el contrato por el cual te contratan para actuar. Y a lo mejor descubres que te llevan estafando toda tu vida. Total. O a lo mejor, si te ofrecen condiciones que no quieres aceptar, yo he currado en negro, voy a seguir currando en negro y dentro de poco, de hecho, voy a currar en negro. Pero yo sé que estoy currando en negro. Y yo sé por qué estoy currando en negro. ¿Me explico? Sí, sí. Y hay mucha gente que curra en negro. Que sepamos por qué. Que sepamos qué es lo que está pasando detrás de ahí. Yo no sé los entresijos. No los sé. Me gustaría saberlos. Y de hecho sería necesario saber ciertas cosas para poder realmente enfrentarnos a nuestra profesión. Porque gran parte del por qué nuestra... al menos esta es mi posición. Gran parte del por qué la política y la economía cultural en general va como el culo en el mundo es porque una de las cosas que no tenemos ninguno en el arte es información sobre cómo funciona la industria. No, eso es verdad. O sea, cómo es posible que yo sepa hacer una entrevista de trabajo y no sepa hacer un casting? ¿Cómo es posible que yo... O sea, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es tristísimo. Tristísimo Vale. que yo haya terminado una carrera de arte dramático sin saber hacer un casting. Realmente, que me tengo que enfrentar a ello luego a la vida. ¿Sabes? O sea, y un montonazo más de cosas. Y es como, si partimos de la infraeducación de arte, ¿cómo la gente va a valorar el arte? Ni siquiera nosotros. ¿Sabes lo que te quiero? O sea, es que hay muchas cosas que están mal. Muy de base, ya no estamos hablando de que nos paguen más, de que nos paguen menos, de que ahí vaya subvenciones o que haya menos subvenciones. Es que hay cosas de base de decir, tronco, que no eres consciente, pero esa persona que ves ahí, que te jode el programa, que aparece en el 1% del share de la cadena favorita que ves después de ver La Isla de las Tentaciones, a ese pavo le pagan. Le pagan, ¿entiendes? Le pagan porque se tira 8 horas para hacer un comercial de 20 segundos haciendo 20 tomas. Con un montón de trabajadores detrás. ¿Me explico? Entonces, normalicemos... O sea, yo pienso que gran parte del problema de esto es normalizar el proceso artístico. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre critico. ¿Por qué los premios Oscar se dicen al mejor montaje y a la mejor dirección de foto, pero se dicen al mejor actor? ¿Por qué es el mejor actor y no a la mejor actuación? Porque lo que importa es la persona y no su puto trabajo. Y es Justo, triste, total. pero es así. Y te lo juro que si yo pudiera, de las primeras cosas que haría es cambiar el nombre del premio de los Oscar. Te lo juro, parecerá una gilipollez. Pero de verdad me parece tan importante, significa tantas cosas que el premio más importante del mundo de actuación sea al actor y no a la actuación, que me parece, o sea, es que de verdad me hierve la puta sangre. Porque lo que le estás diciendo al mundo es, mira, esta persona es importante por su cara bonita, no por el año y pico que ha estado ensayando y el tiempo que ha estado rodando. Lo importante es su cara bonita y su puto nombre. ¿Me explico? Y eso Sí, es pues lo ¿alguien doloroso. puede traer un congelador a ver si se nos baja un poco? ¡No! ¡No! Si quieren los traigo Yo- a Bogotá, que en este momento acá está lloviendo y tronando, o sea, están así sonando truenos afuera.
Es que meme. No, Haced clips a ver, en Twitch yo- de mi antes speech. de que lean, yo quiero decir que estoy A de ver, acuerdo chicos. con Chato y ahorita lo voy a matizar. O sea, esto que dice Shatu, ¿no? O sea, es toda una estructura económica, política, incluso de la cosmovisión, ¿no? De nuestra visión del mundo y de cómo funciona. O sea, es todo un pedo. O sea, es como un montón de cosas que hay que cambiar. En mi caso, o sea, y me imagino, por lo que he oído también de Colombia, ¿no? Que se dice un poco lo mismo que en México, me imagino que es similar. Yo, por ejemplo, o sea, esto de entrar a la política, honestamente, yo no me atrevería a entrar a la política por una cuestión de seguridad, de mi propia seguridad, ¿no? Porque sé que matan a la gente que está en política, que han matado incluso a muchos activistas ambientales, What the los fuck. desaparecen, los matan. Sí, porque se están metiendo con cosas que no convienen económicamente a muchas personas y acaban muertos, ¿no? Justamente yo les quería como contar un poquito de eso, ¿no? Porque me comentaba mi mamá, que anda por aquí de hecho, hace unos días, ¿no? Que justamente mi papá se ha metido en la política, ¿no? Y que cuando yo era niña, o sea, que todavía las cosas no estaban tan mal cuando yo era niña. Ahorita están bastante de cuidado, ¿no? No es que vengas y te asalten, no, ni al caso, pero sí están como de cuidado, ¿no? Y que cuando mi papá estaba para ser diputado, ni siquiera del país, o sea, era de un municipio, de una población de acá, ¿no? Y decía mi mamá que justamente o sea, recibía llamadas de amenaza de muerte. O sea, a cada rato. Y es algo que uno dice, es que sí quiero cambiar las cosas, pero tampoco no sé si quiero ponerme como carne de cañón, ¿sabes? O sea, es Pero como... eso es más allá, ¿no? Porque aquí realmente esto no pasa. O sea, aquí en todo caso pues te ignoran. O no te dejan. Sí, no, acá sí, o sea, no es a lo mejor tan, o sea, no es tan extremo como el caso de esta serie, ¿no? De Sense8, o sea, a lo mejor no es tan así, pero sí es así, sí te arriesgas un montón. Entonces, si no es, pues si uno se lo piensa, ¿no? Uno dice, y es que, ¿cómo van a cambiar las cosas? Si los mismos que están en Colombia sí es todo así. están Aquí en Colombia, enredados si en lo no les mismo. gusta algo de tu ideología política o lo que sea, sí te matan. Y está demostrado, ya llevan más de 1.700 líderes políticos asesinados en el año pasado solamente. Qué bien. O sea, Oye, ¿dicen algo por los comentarios a todo Sí. esto? ¿Alguien está? Sí, está Tengo diciendo... curiosidad. Pues sí, está diciendo justamente Emma que no hace falta necesariamente meterse en la política, pero que ayuda bastante que la gestión cultural sea posibilitada por artistas. Lo cual me parece un punto muy interesante. En plan, que no sea la política. Lo que pasa es que, claro, es como, vale, la gestión cultural tiene que ser en base a unas reglas, que al final las reglas sí que son políticas. Entonces es como, ¿y eso cómo lo solucionas? ¿Sabes? Ese es el problema. No me parece nada fácil. No me parece nada fácil de resolver. no. Sobre todo Es porque un además... problema difícil. Sobre todo porque para mí, además, la cultura está en un punto un poco extraño de eterna subversión. O sea, la cultura siempre está en el punto de la sociedad que es subversivo. O sea, que tiene que ser por... O sea, es la eterna contradicción de querer encajar en un sistema con algo que debería de ser antisistema per se. Porque la cultura debería estar siempre a los límites de la sociedad para que la sociedad avance. ¿Sabes? En cierto Criticando el sentido. gobierno con la lana del gobierno. Sí, pero de todas formas, eso que dice Chatu no significa que tengamos que vivir siempre en austeridad. No. Pero digo que hay una contradicción ahí, ¿sabes? Como de la naturaleza misma del arte nos lleva a experimentar al riesgo y la sociedad es lo contrario. Es el quedarnos quietos, el que sea todo estable, el que sea todo... ¿Sabes? Y el arte tiene una... Creo, esto es súper subjetivo lo que estoy diciendo. Pero sí como que hay... me siento como que hay algo muy difícil de compatibilizar ahí, ¿no? Esa inestabilidad... lo que os decía antes de lo de convenio de actores. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente entiende que todos los en cualquier empleo una persona puede tener 6 meses de antigüedad. Nadie se piensa que en un empleo eso no sea posible, ¿sabes? Pero en el teatro sí, porque... O en cualquier arte sí, porque hay una cuestión de inestabilidad y de efervescencia que nos define como sector laboral incluso, creo.
yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que estaba diciendo Shatu respecto a la política, y hay una cosa que quiero matizar, y es que, claro, no significa que el Estado deba mantener a los artistas ni a las salas de teatro y etcétera. No, no, de hecho creo que eso es lo que está mal. Lo que tienen que haber son políticas que promuevan el trabajo de los artistas. Que, por ejemplo, aquí en Colombia va todo en contra de los artistas. Por ejemplo, hay una ley que se inventaron hace unos 8 o 10 años, algo así, cuando estaba el gobierno o sea, todavía estamos bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero solamente que él pone ahí a sus elegidos, ¿no? La cuestión es que cuando él estaba directamente en el poder se inventó una ley que se llama la Ley 100, en donde elimina los contratos para los artistas, los contratos fijos o los contratos bajo todas las seguridades, ¿sí? Y se crean contratos por prestación de servicios. ¿Qué significa eso? Que el artista ahora es quien debe cubrir todos esos gastos que debería cubrir la empresa. Y no solamente eso, sino que además las empresas tienen el derecho de pagarle a los artistas 90 días después hábiles. O sea, tú haces el trabajo hoy y la productora, por ejemplo, de televisión te paga dentro de 90 días. O sea, no son 3 meses, son como 4 meses y medio más o menos para que tú recibas el pago de lo que hiciste. ¿Pero qué me estás contando? Y te pagan, según esa ley, ya no te pagan por contrato, sino te pagan por hora. Entonces, ese tipo de leyes lo que están haciendo es que el trabajo de los artistas sea cada vez una mierda y que cada vez sea menos rentable hacer cultura en el país. Que haya menos cultura. Y esa es solamente una ley de las muchas que existen aquí en Colombia. ¿Cómo? Claro, es rentable para los inversionistas y para los empresarios, pero para los actores y los artistas, pues claro que no. Ahora mira lo que yo te digo respecto a las empresas. Cualquiera diría, pues entonces sale mejor montar empresas, ¿sí? Pues no es tan fácil montar empresa en Colombia, y te lo digo como empresario. Tú montas una empresa en Colombia que sea cultural y te quiebras, y te lo digo porque yo ya me he quebrado 3 veces, ¿sí? Porque los impuestos no te dejan surgir, porque la cultura dentro de Colombia, el teatro no está promovido como debería promoverse. Es decir, la gente no conoce los teatros, y de hecho voy a sacar un video de eso en el canal, spoiler, de por qué, o sea, si la gente de verdad conoce los teatros, lo van a hablar. Pero no, la gente no conoce los teatros, la gente lo único que conoce es el cine. Y es más, ni siquiera el 60% de la gente en Colombia va a cine, porque no tienen dinero, porque la gente es pobre. No van a cine. Y si no van a cine, no van a teatro, porque no conocen el teatro, porque piensan que el teatro es algo elitista a lo que no se puede acceder. Que el teatro, o de lo contrario, si no es algo elitista, el teatro, la gente piensa que el teatro es algo que lo regalan, algo que el Estado te lo pone ahí en el parque para que lo veas. Como pasa lo mismo acá. Hoy en la mañana, aquí en mi barrio, frente de mi casa hay un parque principal. Hoy acá se presentó al frente una banda de música, de rap. Bueno, no sé si les diga banda, pero un grupo de raperos y artistas. Y eso fue gratis, o sea, la gente puede disfrutar de eso. Entonces, tienen esos dos lados de la balanza, o que es gratis o que es muy caro. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas son problema del Estado, porque no está promoviendo la cultura como debería ser. Porque, de lo contrario, si el Estado, ya sea colombiano, mexicano, español o lo que sea, promoviera la cultura de una forma adecuada y creara leyes de formas adecuadas, entonces el arte y la cultura sería autosostenible y no necesitaríamos de subvenciones ni de apoyos estatales, porque el arte se autosostiene, es decir, funcionaría como cualquier otro tipo de mercado. Eso pasa también aquí en mi ciudad, por ejemplo, pasa mucho eso, ¿no? Que justamente la gente no tiene dinero bueno, sí tiene dinero para algunas cosas, para otras no, ¿no? O sea, para el teatro no tiene dinero. ¿Y qué pasa? Que ahorita no por coronavirus, perdón. ¿Qué te pasa, Dani? ¿Estás bien? Hoy la nariz le gusta a ella. Aquí pasa que cada fin de semana literalmente había 2 o 3 cosas en diferentes plazas, danza, y tienen a Querétaro, que es donde yo vivo, una ciudad muy cultural, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay mucha vida cultural, pero no hay industria cultural. Entonces, todos lo están haciendo y de manera gratuita o les pagan muy poco. O sea, por ejemplo, esos espectáculos de las plazas lo está pagando el Estado, pero les paga nada. O sea, es muy poco lo que paga en realidad. Y la gente lo está disfrutando de manera gratuita. Y dices, ok,
está bien que haya cosas gratuitas de vez en cuando. Pero claro, ¿para qué pagas por una obra de teatro que te va a costar 100 pesos o 150 pesos, que son como $5 más o menos? O sea, ¿para qué la vas a pagar si tienes un espectáculo gratuito, o 3 espectáculos gratuitos de los cuales escoger ahí mismo, en la misma zona? O sea, ¿para qué pagas? ¿No? Entonces, y ese también es un gran problema. Dices, ay, sí, qué bonita la ciudad, muy cultural, hay mucha cultura. Pues sí, pero los artistas no están viviendo de esa cultura por todos estos problemas que ya hemos hablado, ¿no? Estoy leyendo los comentarios, sí. Están interesantes. A ver, venga, Sergio, dime. Vamos a ver los comentarios. Dice en Infapinfa sobre que Pipe está quebrado, que se ha quebrado, dice, solo 3 veces has quebrado, principiante. Y luego dice también Emma, y si armamos nuestro propio sindicato gremio, Estrella de la Muerte, me encanta, para defender los derechos de los artistas. Es un sindicato de la muerte. Me encanta el de Emma. Dice, no es una competencia de quién está peor, also cámara negra, pues en México te amenazan de muerte. Yes. Ganamos, Pipe. Sí, la verdad es que sí, en ese sentido sí. Yo pienso que la gran diferencia, al menos por lo que hemos comentado hasta ahora, es que en vuestro caso hay falta de infraestructura y en nuestro caso las necesidades artísticas desaparecen ante la marabunta de complejidad de nuestras leyes. Entonces, claro, en un caso es por defecto y en otro por exceso, ¿sabes? Pero en ambos casos es por algo similar, que es porque a la gente se la suda la cultura y nadie piensa en las necesidades de la cultura. Entonces, al final, pues no hay leyes, pues tampoco vamos a hacer leyes para la cultura. Hay demasiadas leyes, se nos ha ido el arte, vaya, qué pena. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa con los sindicatos, por ejemplo? Aquí en Colombia existen 2 sindicatos en Bogotá. No sé si en las otras ciudades hayan sindicatos de actores. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nació el sindicato, ACA se llama, que es como... Ay, no me acuerdo qué significan las siglas, pero es el sindicato de actores, ¿sí? Vale. Y se creó como un sindicato para crear esas leyes que apoyen a los actores en general. Y luego se tergiversó, como la mayoría de cosas en Colombia, porque encontraron fines lucrativos, ¿sí? Y terminaron apoyando, o sea, el sindicato se terminó volviendo una agencia de managers, ¿sí? Como de que solamente están creando en este momento, y de verdad, si hay alguien del sindicato que nos esté viendo, lo invitamos para que venga y nos cuente acá, en directo, cómo es que funciona, porque desde donde yo lo veo, están creando solamente leyes para apoyar actores de televisión y crear leyes que, claro, a todos nos favorece eventualmente cuando empecemos a grabar. Yo, por ejemplo, grabo esporádicamente, pero en algún momento grabaré ya, ojalá, seguido, y pues esas leyes me van a beneficiar, pero por ahora no. Necesitamos leyes que favorezcan a lo que ya está, al sector teatral, que creo que es el más vulnerado por ahora. Es un sector que en Colombia no tienen seguridad social, no tienen un sueldo constante, no tienen posibilidades de trabajo. Es decir, si por ejemplo tú te gradúas de la universidad después de haber pagado 5 años seguidos, ¿sí? Después de haber estudiado los 5 años, que es lo de la carrera profesional, no consigues trabajo porque nadie te conoce, ¿a quién acudes? Ahí es donde debe entrar el sindicato y decir, pues tenemos una base de datos de actores, artistas graduados, vamos a ofrecerles estos trabajos o darles estas hojas de vida a estos sectores para ver a quién contratan. Pero no se están generando esas políticas o esos sistemas económicos que favorezcan a los artistas. Ahora, ¿por qué no lo hace Pipe? Porque no me alcanza la vida para hacer todo lo que estoy haciendo. Pero de verdad, o sea, si hay gente que ya tomó la iniciativa, como la gente que fundó la agremiación esta de acá, o el sindicato, pues que le metan las huevas y de verdad lo hagan con pasión y como debe ser. Ahora, hay otro sindicato que se creó alterno al ACA, aquí en Bogotá, que igualmente se creó con fines lucrativos, porque para tú pertenecer al sindicato debes pagar mensualmente 10.000 pesos o 20.000 pesos, la verdad no sé, pero es un dinero que si tú eres artista y no tienes trabajo, ¿de dónde lo sacas? Si no tienes ni para el mercado. Entonces el otro sindicato también se creó porque vieron que estaban cobrando las inscripciones.
Entonces ahí se genera un ingreso para la persona que creó el sindicato. Aquí sí que hay más sindicatos, pero el que más se conoce es la Unión de Actores, y la Unión de Actores tiene dos problemas. Uno, la cuota de socios, que evidentemente pues tienes que pagar X dinero al mes, que si no tienes trabajo pues no puedes pagar. Y luego por otra parte es que en el sindicato está la patronal también, lo cual no tiene ni puto sentido. O sea, ¿cómo es posible que dentro del sindicato de actores estén los que contratan a actores? Hay un conflicto de intereses ahí que no es comprensible. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Entonces, claro, hay como... Pero eso, de verdad, eso no es, ni siquiera es culpa de la Unión de Actores. O sea, quiero decir, parece que aquí soy un hate de la Unión de Actores para nada. O sea, a la Unión de Actores le debemos, por ejemplo, en que el 2013 no se haya ido a la mierda nuestra única ley que nos amparaba a nivel de teatro en Madrid. Que es de hecho la que estoy analizando yo en mi canal. Pero es que hay cosas, es que yo insisto, hay cosas de fondo. El problema es de fondo, no es de que ley concreta, no es o sea, que todo el mundo nos podemos escandalizar con nuestras leyes o con la tuya, Pipe, la ley 100 o con, ¿sabes? Todos nos podemos escandalizar de eso. Pero el problema no es la ley, el problema es por qué existe esa ley y por qué la gente piensa que esas leyes son buenas. Y eso es lo realmente de decir, vamos a ver, ¿os habéis sentado a hablar con los artistas? Y no hablo con Antonio Banderas. Que Antonio Banderas, por cierto, casi no tributa ni en España. Porque no, vamos, porque lleva toda su vida fuera de España. Ahora está trabajando en España porque está produciendo música en España con su dinero. Si no, ni eso, ¿sabes? Y cuando está con Almodóvar también, ¿no? Pero, ¿me entendéis, no? A lo mejor estoy diciendo cosas que no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando, pero bueno, si tal, me corregís. Pero vamos, por lo que sé, creo que las ramas. El caso. Que quiere decir, que no sé que seas una persona mega famosa, que cuando eres famoso no tienes tierra. Es así. Cuando eres famoso, da igual. Porque da igual lo que hagas las cosas. Vas a tener trabajo siempre, vas a estar en todo siempre, tienes influencia, poder, ya está. You don't need anything else. Pero eso es la minoría del arte. O sea, Antonio Banderas no es el que mantiene el arte a flote. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, es como... Pero sí tenemos como la sensación de que todo el cine es Antonio Banderas en cierto sentido, ¿no? Digo Antonio Banderas porque me he fijado. Pero, ¿me entendéis, no? O sea, hay como cierta sensación de que todo el cine es Hollywood. A mí me gusta el zorro. ¿Sabéis? O sea, y es una sensación como súper errónea también. Que tiene que ver con esa doble espiral, ¿no? Esa espiral de que solamente subvencionamos el arte que da dinero, que sabemos que va a dar dinero, por tanto el único arte que se ve es el que da dinero. Pero el otro arte, que es el que sustenta al arte que da dinero, lo quitamos. ¿Sabes? Y la mayoría de los artistas, pues eso es lo que pasa. Que según AISGE, solamente el 8% de los actores trabaja en su profesión. En España. El 8%. O sea, estamos hablando de que cada 10 actores que ves, 9 no trabajan de actores. ¿Sabes? O sea, es que es muy fuerte, tío. O sea, vosotros os imagináis un albañil que dice... Imaginaos con un albañil. 9 de cada 10 albañiles no trabajan de su profesión. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo se os queda la cara? 9 de cada 10 panaderos no trabajan de su profesión. 9 de cada 10 pilotos de avión no trabajan de su profesión. Lo pones con cualquier otro empleo y tiene sentido, pero, o sea, no tiene sentido, pero con el teatro sí, ¿por qué? ¿Qué nos han metido en la cabeza para que tú pienses en esa cifra y digas, joder, es que son artistas, son muertos de hambre? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuándo nos han lavado el cerebro así? ¿Sabes? No Sí, sé. total. Y luego nosotros mismos, ¿no? O sea, los mismos que nos dedicamos a esto, también luego lo tenemos en la cabeza. Sí, lo digo Sí. también por nosotros, ¿eh? O sea, lo digo Sí, en general. sí, sí. O sea, Es que, exacto. O sea, creo que, en resumen, digamos, por mi lado, las leyes se están haciendo mal por cuestión de educación también, porque los artistas no están exigiendo, y ahí se me vienen a la cabeza varias cosas. Hace poco, de hecho, hablaba con el director de teatro que está dirigiendo mi obra, que se llama Solo por Diversión, la obra, el director se llama Diego, y hablábamos yo le decía, la verdad se me quitan las ganas de aplicar a más convocatorias o subvenciones, porque realmente es muy poco dinero y es demasiado trabajo el que hay que hacer, ustedes no se imaginan. Yo llevo ya un mes sin subir video al canal, y no porque no quiera, ahí tengo videos para editar, sino porque de verdad no me queda tiempo por estar ejecutando esta propuesta, ¿sí? Ahora, yo le decía, no, es que no le quedan a uno ganas de volver a aplicar esas convocatorias, y decía,
Y yo le decía, y más porque el dinero que están dando por convocatoria es muy poco. Y él decía, pues la única forma de que suban el presupuesto a las convocatorias es que nadie aplicara a las convocatorias y armáramos una protesta fuerte, como artistas. Y yo le dije, pues claro, y decíamos, ¿no? Los dos, eso no va a pasar porque siempre va a haber un grupo o un artista que dice, pues como ustedes no aplicaron, pues yo vi la oportunidad y apliqué y tal. O sea, siempre van a haber los vivos, entre comillas, que van a dañar todo el trabajo de protesta que se está haciendo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, hablaba con unos ediles, a unos políticos de acá de Bogotá. Yo hablaba con ellos y les decía, hay un problema grande en Bogotá y específicamente en la zona donde yo vivo, y es que no hay teatros físicos. No existen, solo existe uno y es putamente caro acceder a él. Es costosísimo. Y decía, claro, es que los grupos no van a ir a programarse allá porque alquilar ese teatro cuesta 3 millones de pesos. O sea, como $1.000, algo así. $1.200. Alquilarlo un día. Ahora, a ese teatro lo patrocina el Estado, es decir, el Estado, así el teatro dure cerrado todo el año, el Estado le da plata para que se mantenga, para que mantenga sus instalaciones limpias, para que le paguen a sus vigilantes, a sus señoras del servicio, para que le paguen a sus empleados. Así la sala esté vacía, así no traigan grupos, así no armen nada. El teatro se mantiene porque el Estado le está dando plata para que se mantenga. Pero ¿y las salas independientes qué? Por eso no existen, por ejemplo, en la localidad donde yo vivo, no existen salas de teatro independientes porque tener un teatro en Bogotá es putamente difícil. O sea, yo ya lo intenté. Es costoso. Pagar arriendo, pagar proveedores. Al final no te queda plata, te toca sacar plata a ti para cubrir los gastos que hagan falta. Entonces eso... Aquí en Colombia, o sea, es como el resumen que yo doy. Hay que empezar a crear leyes que favorezcan a los artistas y eliminar las leyes que nos están perjudicando como artistas. Y eso, pues obviamente tienen que hacerlo toda la gremiación de artistas más gente política que esté interesada en ese tema, ¿sí? Y por otro lado, ya, pues digamos, en cuestión de leyes, hay que investigar, sí, obviamente, así como, digamos, cada uno de nosotros hemos investigado ya algunas leyes de nuestros países, hay que buscar leyes y tratar de hacerles, como quien dice, el quite. ¿Cómo puedo jugar yo con estas leyes para que no me perjudiquen tanto? Bueno, mientras moderas voy a leer un comentario de Emma que me ha parecido graciosísimo. Dice, parece que las posibilidades en la cultura funcionan como los espermatozoides. Hay mucha competencia y solo se llega a tener éxito a vergazos si no te moriste antes. Exactamente. Exacto. Tengo una duda porque seguro que estamos bien. En mi móvil pone que son las 21:36. Dice, ya nos pasamos 5 Emma, minutos. 4 de cada 6 cámaras negreros llegan a Twitch. A veces menos. Esa gente piensa que todo el mundo puede hacer teatro, deberían ver Ratatouille. Bueno, basta ya. Total, chicos, que ha sido un placer teneros. Estamos ya hasta las narices de hablar de política porque es un tema denso A ver, Wise está hablando por él, sabéis, o sea... Sí. Toca luchar, toca ponernos en marcha y tener que coger un montón de energía y hacerlo. Nada, seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en Twitch, en YouTube. También podéis seguirnos en nuestros canales como a Shazam Taila, en el canal de... Tenía algo que ensayarte. A Dan Sigal, del canal Dani. Y a Pipe Porras, del canal Pipe Porras. Y a mí, a Vice Lavi, del canal Vice Lavi. Y... Ya tú tenías algo que ensayarnos, pero ya no. No, yo ya no existo. Yo ya para qué. Solo con el tiempo. Venga, va, que estudia, Pipe. Bueno, antes de eso, os recordamos que dentro de 2 semanas tenemos un Twitch nuevo y es este tema. ¿Qué es el folclore escénico, my friends? Cambiando un poco ya de la vaina de todo esto que hemos estado hablando hoy y el Twitch pasado, que han sido un poquito densos, vamos a hablar de cosas más bonitas. Ay, sí, dilo. Así que eso. Pues Pipe, ¿qué nos propones? ¿Hacemos mortales? Hagamos una máquina sonora, es decir, alguien propone un tempo, digamos, va... Yo. Y el otro entra a contratempo y el otro puede haber uno que es igual o otro que lo duplique. Todos conocemos. Terminamos así. Venga. ¿Listo? Vale, pues empiezo yo el ritmo base.
Listo, pero no ocupes tus manos. ¿Qué? No Que puedes no ocupes ocupar tus tus manos manos. porque tú eres el que cierra el Twitch. Ah, claro, es true. Vale, pues. 1, 2, 3 y. Dani. Bye. Esto se fue a la chingada, pero bueno. Sigan, sigan. Ah, 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 ah.